Vale, pues bueno, gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar de un tema con el que disfruto y que me gusta y que trata de las infecciones en el hospedador inmunodeprimido y con especial, es decir, con la peculiaridad que no hablaré del VIH. A ver, ups, hace un momento las diapos pasaban y ahora no sé què oí, por Dios. Comencem malament. Fa un moment passaven, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío. ¿Y esto por qué? Bueno. Luisa, si le das si te quitas de la pantalla completa, tal vez si le das escape, probablemente te la puedas pasar. Bueno, he de dir que m'he aconseguit registrar amb el link, o sigui que Yo al también, costat, así però que funciona bien. Fantàstic. a la quarta la Vale. A ver, voy a intentar ahora. Ahora vale. sí. Sí, ¿no? Venga, sí. Bueno, el tema, voy a intentar ser ágil, ¿de acuerdo? Intentar pasar por muchos subapartados dentro de la inmunosupresión, que como podéis imaginar, pues es un tema muy amplio, ¿de acuerdo? Pero dando algunos esquemas básicos o algunos algoritmos básicos para ir funcionando, ¿de acuerdo? Primero, algún concepto, ¿no? Como podéis observar en la diapositiva, ¿qué es la inmunosupresión? Bueno, la inmunosupresión es lo mismo que o es igual a alteración local, pero tened en cuenta, de las defensas de un órgano o sistema o bien un trastorno sistémico, es decir, no siempre es un trastorno sistémico, sino que también puede ser una alteración local de las defensas de un órgano o sistema, o bien trastorno sistémico de la inmunidad humoral o celular. El mejor método para conocer para qué sirven los distintos tipos inmunitarios es observar qué tipo de infecciones acontecen cuando estas fallan, ¿no? Este es mi outline, ¿no? Intentaré pasar, aunque sea un poco de forma panorámica, sobre diferentes alteraciones. Como... No se ve la... ¿No os veu? Uy. Sí es veu, sí. Sí, se ve. Pues la persona me dicen que no. Hay alguien que me dice que no. Deben estar viendo, a las personas que no vean la presentación, en los cuadrados de abajo está la presentación, tienen que hacer un doble clic sobre ella, así que se ve. Vale. Bueno, Alba me viene y me dice que no. Vosotros sí, Boris sí, Josep María, Eugenia. Sí, se ve. No sé qué dirte. Me espero un momento. Bueno, de momento estoy en el outline, voy diciendo. Aquí esperem. En primer Es veu lugar, bé, Lluïsa. Vale, gracias. En primer lugar, vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando hay la alteración de mecanismos de barrera y defensa mucocutáneo. En segundo lugar, de la granulopenia, pasando por la disfunción de la inmunidad celular y humoral. Alguien se tiene que mutar, ¿eh? Hablaremos del esplenectomizado y, por último, del trasplante muy por encima, del trasplante de órgano sólido y algún concepto en el trasplante de precursores hematopoyéticos, y despidiéndome de vosotros con algunos mensajes para llevar a casa. De acuerdo, por tanto, empezamos con las alteraciones de los mecanismos de barrera de defensa mucocutánea que también entran dentro de lo que es la inmunosupresión. Como podéis ver en este gráfico, en esta diapositiva, la piel, la mucosa del aparato respiratorio, del tracto gastrointestinal y del génito urinario proveen la primera línea de defensa contra la invasión microbiana. La superficie, en efecto, o sea, la superficie del cuerpo está habitualmente colonizada por una gran variedad de microorganismos que incluyen géneros diversos de bacterias y levaduras, pero el rango, el número de especie y la biomasa y lo que llamamos hoy en día ya como microbiota, ¿de acuerdo? Microbiota de la piel, microbiota respiratoria, vaginal, digestiva, es decir, la biomasa esta microbiana asociada con la superficie de la mucosa del tracto alimentario, es decir, oro, esófago, gastro, intestinal, excede con mucho la microbiota de la piel. ¿Y en qué circunstancias esta microbiota y estos microorganismos que inicialmente están aquí sin hacer ningún daño, al revés, protegiendo de alguna manera de la translocación bacteriana y de infecciones por microorganismos patógenos y microinvasores, pues en qué situaciones lo vamos a ver esto? Pues cuando hay un catéter, cuando hay soluciones de continuidad, fundamentalmente,
que es cuando tenemos un catéter intravenoso o vesical, o cuando nos han sometido a un acto quirúrgico, o cuando nos hemos quemado, o cuando nos han intubado, o cuando tenemos una inflamación de la mucosa, lo más frecuente en el contexto de quimioterapia o de radioterapia, o no, o incluso, sin más, después de la administración de antibióticos. Por tanto, es fácil, después de haber visto esta diapositiva, que los microorganismos probablemente serán estos, es decir, que los microorganismos responsables cuando hay alteración de la barrera mucocutánea es la flora comensal normal de piel y mucosas. Y por tanto, fundamentalmente, y como todos sabéis, son los estafilococos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, enterobacterias, que en este caso, como están en el tracto alimentario, por tanto, se comportan en aquel momento como oportunistas. Y en el caso de que estemos delante de un paciente, un individuo en ambiente hospitalario o tras la toma de antibióticos, debemos de pensar en estos microorganismos, pero multiresistentes, es decir, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, enterobacterias secretoras de Blest, y también puede aparecer Pseudomonas aeruginosa y Clostridium difficile. Seguimos y pasamos a la granulopenia, en la que nos estaremos tal vez un poquito más. La granulopenia acontece y sucede en el contexto de pacientes sometidos a quimioterapia mielosupresora o bien a irradiación, también en el contexto sin más de una leucemia aguda o en el contexto sin más también de una anemia plásica, ¿no? Y las infecciones en estos pacientes granulopénicos, ¿de qué dependen, no? Y es que dependen de estos aspectos que os detallo aquí, y no es lo mismo que un paciente esté entre 500 y 1000 gránulos, o bien esté por debajo de 500, o incluso esté por debajo de 100 o 0 gránulos. Es decir, que el número de gránulos tiene importancia para el riesgo de infección. La duración de la granulopenia, evidentemente, también es un factor de riesgo a tener en cuenta para el tipo de infección o incluso la infección que pueda tener, teniendo en cuenta que aquellas que tengan una duración superior a los 7 días comportarán un mayor riesgo. La velocidad de instauración no es lo mismo que un paciente desarrolle una granulopenia poco a poco, de forma subaguda crónica, a que la desarrolle de hoy a mañana. Es decir, que el inicio rápido o la instauración rápida de la granulopenia también es un factor de riesgo o añade riesgo a la infección en el paciente granulopénico. Además, tenemos que añadir otros factores que frecuentemente suceden en pacientes que están con quimioterapia, ¿de acuerdo? Como es la presencia de mucositis. No es lo mismo que estos pacientes además tengan una mucositis grado 4 o no tengan mucositis, o bien que sea portador de un catéter, o bien que tenga lesiones cutáneas, por ejemplo, de radiodermitis, en el caso a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre de una neoplasia de mama, o bien que tenga fenómenos obstructivos, como es el caso, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, pues no es lo mismo que un paciente que tal vez no tenga este fenómeno obstructivo, o incluso que tenga, además del trastorno cuantitativo de los gránulos, un trastorno cualitativo de la función fagocítica, en el caso sobre todo de pacientes que además del citostático, pues a lo mejor esté sometido a glucocorticoides. Vete en esta diapositiva que a mí me gusta mucho, y es que un poco cronológicamente, ¿qué ocurre cuando un paciente recibe una quimioterapia citorreductora, ¿no? Y es que después de la cronología es la siguiente: a la semana más o menos de la quimioterapia aparece lo que vemos aquí, es decir, aparece la mucositis y aparece la granulopenia, más o menos a la semana. Esto sería el cronograma, ¿de acuerdo? Pero es que la fiebre probablemente no aparece hasta el cabo de una semana más, es decir, que ya estamos más o menos, esto es por ser un poco académico, más o menos a los 14 días de la quimioterapia. Y cuando aparece esta fiebre, cuando aparece la fiebre es cuando realmente hay riesgo de bacteriemia, ¿de acuerdo? Pero fijaros que no es hasta el cabo de una semana más, y por tanto ya nos vamos a las 3 semanas, es decir, a unos 21 días, cuando realmente los gránulos empiezan a aumentar y por tanto el paciente tiene capacidad para desarrollar proceso inflamatorio, es decir, es cuando, si tiene una infección de catéter, tal vez haga una flebitis clara o un componente de inflamación al lado de un portacat, o haga síntomas o desarrolle o aparezcan síntomas de infección respiratoria si es que lo que tenía era una neumonía. Es decir, es importante ver un poco la cronología de los datos, ¿no? Vale. Fijaros también en esta diapositiva
¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Aquí tenemos la quimioterapia, estos son un poco los protagonistas, ¿no? De los que va a depender el riesgo de infección y qué tipo de infección vamos a tener. Y aquí yo quiero que os fijéis en la quimioterapia, quiero que os fijéis en la mucosa y quiero que os fijéis también en los antibióticos y en los antiácidos. Estos pacientes con neoplasia sólida o neoplasia hematológica que reciben quimioterapia, evidentemente reciben de golpe y porrazo una lesión y una mucositis, ¿no? Una lesión del tracto gastrointestinal, pero también a lo mejor del tracto respiratorio o incluso urinario. Si a esto le sumamos que a este paciente le están dando antibióticos por otro motivo o como profilaxis, sobre todo en el paciente hematológico, ¿de acuerdo? Pues esto ayuda a que además se seleccione aquella flora de la que hablábamos, aquella flora endógena, esos microorganismos que tenemos en piel y tenemos en las mucosas, ¿de acuerdo? Esa microbiota, ¿vale? Y ayuda a que se seleccionen. Si además le sumamos a que este paciente esté recibiendo antiácidos, además nos cargamos la barrera ácida del jugo gástrico, con lo cual algunos microorganismos que comemos con la comida, que probablemente se neutralizarían por el pH ácido, pues pueden progresar muchísimo más en el tracto distal y producir infección, pues porque no está la primera barrera, que sería el pH ácido por debajo de 3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿de acuerdo? En el que normalmente solo crecerían los hongos. Entonces, si añadimos o combinamos el efecto de la mucositis, el efecto de la selección de antibióticos y el efecto del antiácido, esto hace un terreno abonado para la traslocación bacteriana y para la invasión en el torrente sanguíneo. E incluso, fijaros bien que a pesar de que de Staphylococcus epidermidis siempre se dice que el foco es la piel y de la piel va la sangre, pues en el modelo del oncológico se ha podido observar y demostrar que a lo mejor es al revés. El epidermidis desde el tracto intestinal puede contaminar y colonizar el catéter por vía hematógena, pero por vía al revés, ¿no? Por vía recíproca. Vale. Uy. O sea, ¿estáis ahí? Uy. Sí, escuchamos, Elisa. Qué susto, me creía que ya no estabais. Sí. Bueno, me he quedado en esta, vale. Perdón, no sé qué pasa, pero perdón, voy a hacer escape y voy a intentar volver a hasta ahora las iba pasando con facilidad, pero ahora no sé qué es lo que ha ocurrido. Es que si no hago escape y no paso a la presentación, no puedo hacer nada. Sí, haz escape y vuelve a ponerte. Ahora. Vale, perdón, la paso. Ven. No, creo. Vale, ¿la veis? ¿Hola? Sí, la vemos, Luisa, la vemos. Vale, perfecto. Aquí tenéis una boca, ¿vale? Y como podéis observar aquí, pues, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? La quimio puede hacer una mucositis, una llaguita, ¿vale? Aquí. Y esto es una puerta de entrada fantástica para Pseudomonas, para microorganismos del género Fusobacterium o para Streptococcus viridans, que además a menudo, sobre todo en el paciente hematológico, además tiene una sensibilidad reducida o es incluso resistente a penicilina. Vale. Por tanto, la mayoría de estos pacientes con granulopenia febril no tienen ni infección clínica, ni clínica ni microbiológicamente documentada. Es decir, un 20 o un 30% solamente tienen infección clínica, es decir, una neumonía, una infección urinaria, una diarrea, y solo un 10 a un 15% tienen bacteriemia, ¿de acuerdo? Y los gérmenes, bueno, se deriva de todo lo que os he comentado, que son gérmenes oportunistas, que forman parte habitualmente de la flora endógena que coloniza piel y mucosas. A pesar de que en las últimas décadas han habido vaivenes en los predominios de bacilos gram negativos y cocos gram positivos, creedme que en las últimas series de la última década, pues hay un predominio discreto de los cocos gram positivos, probablemente en razón de la profilaxis con antibióticos eficaces frente a bacilos gram negativos, ya que muchos de estos pacientes son portadores de catéteres intravasculares. Sin embargo, siempre ojo, siempre ponernos en el peor de los casos que el paciente pudiera tener una sepsis por una Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál sería el manejo de esta fiebre neutropénica? Que hablemos sin foco, que al fin y al cabo son la gran mayoría de estos pacientes.
Hay que hacer una anamnesis detectivesca, una exploración física minuciosa, exploraciones complementarias que van a incluir hemocultivo, frotis nasal rectal en muchas ocasiones para poder detectar si el paciente está colonizado por bleas o por MRSA y pruebas de imagen. Todo ello a fin de intentar estratificar el riesgo de presentar complicaciones. Es decir, hoy en día sabemos muy claramente desde hace muchos años, unas cuantas décadas, que la población de pacientes con fiebre granulopénica sin foco es muy heterogénea. Y por tanto, y como hemos de empezar un tratamiento emergente, urgente, en menos de una hora, pues vamos a tener que tener en cuenta una serie de datos y de escalas hoy en día que nos van a ayudar a poder establecer si el riesgo es bajo o el riesgo es alto de morir o de desarrollar complicaciones graves para este paciente. Porque en este sentido, dependiendo de estas escalas, vamos a poder hacer un manejo hospitalario o tal vez un manejo domiciliario. Vale, estas escalas, nos detenemos un segundito en ellas y quiero que sepáis como mínimo de cultura, y muchos de vosotros seguro que ya las conocéis, se inician en 1992 con la escala de Talcott, pero hoy en día utilizamos la escala de Mask del 2000 y también hoy, como novedad, os quiero también comentar que está ya muy arraigada y muy aceptada el uso de la escala de Cisne, ¿no? Que después de un artículo publicado en 2015, que tienen en cuenta entre todos ellos la edad, el número de polimorfonucleares, la duración de la granulopenia y algunos de ellos también la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal. Vale, primero, dos conceptos, premisas claras en el tratamiento de la fiebre granulopénica. Hay que utilizar siempre antibióticos bactericidas, ¿vale? Y que siempre tengan, en el peor de los casos, un espectro antiseudomónico, anti-BGN, de amplio espectro y antigram positivo. La duración de este tratamiento va a estar en función de la evolución de la fiebre y de la neutropenia, pero a grandes rasgos sabed que si los cultivos son negativos, ¿de acuerdo? Y siempre que el paciente no tenga síntomas de infección aparente, cuando los gránulos estén por encima de 500 y el paciente esté sin fiebre 48 horas, podremos parar el antibiótico. Y esto habitualmente lo cumplen la mayoría de los pacientes al cuarto o quinto día. Por tanto, sobre todo, 4 o 5 días, no más. ¿De acuerdo? Vía de administración, vamos a ver, dependiendo del riesgo, intravenosa o vía oral. Y tened en cuenta que la asociación, las guías de la ITSA y de la ASCO son muy restrictivas en cuanto al uso de factores de crecimiento. Vale, entonces, esta es la escala de Mask, ¿vale? Aquí tenéis las variables que tenéis que ir aplicando al paciente y la numeración que os va a dar si es que cumplen ese criterio o esa variable, ¿no? Y si no, algunos al revés, les da puntos cuando no están, como por ejemplo, pues si un paciente no está hipotenso, ya tiene 5 puntos, si no es EPOC, pues ya tiene 4 puntos. Vale, no me extiendo. A partir de esta escala, el paciente puede tener un MASC de menos de 21 o un MASC igual o más de 21. Vale, menos de 21 quiere decir alto riesgo de complicaciones o muerte, más o igual a 21 quiere decir bajo riesgo de complicaciones o muerte. Entonces, vamos a ir a ello. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes de alto riesgo, que por tanto tienen un MASC de menos de 21? Bueno, pues en principio vamos a tener que hacer un manejo hospitalario, o sea que ya podemos pedir ingreso hospitalario y vamos a hacer con terapia intravenosa. ¿Con qué antibióticos? Pues los antibióticos que cumplen las premisas que acabamos de comentar hace un momento, como por ejemplo pueden ser cefepime, que os pongo en negrita, ceftazidima, meropenem, ¿de acuerdo? Más menos, ahora os comento por cuándo, pues podemos asociar, pueden estar en monoterapia o combinados con amicacina o en algunas ocasiones con aztreonam. Entonces, ved aquí, en este cuadro, que la mono o biterapia está en función de la situación hemodinámica del paciente, si el paciente está hipotenso, tiene una sepsis grave, bueno, una sepsis, tiene criterios clínicos de sepsis grave, ¿de acuerdo? O tiene un riesgo de multiresistentes, ¿de acuerdo? Vamos a tener que utilizar pues, una biterapia. Entonces, vamos a utilizar un carbapenem o una biterapia con amicacina cuando haya inestabilidad hemodinámica o hayan antecedentes, es decir, cuando podamos suponer que puedan haber bleas, ¿vale? Que ese antecedente lo cumplen los pacientes con antecedente claro de colonización o infección por enterobacteria productora de blea. Esto ya sale en el warning de la historia clínica.
o bien pacientes que hayan tenido un ingreso hospitalario reciente, o bien hayan recibido antibióticos en los últimos 3 meses, o bien tengan infecciones del tracto urinario de repetición, o bien sean portadores de sonda vesical. Estos son criterios que tienen que hacer pensar que este paciente puede tener una infección por un multiR, ¿vale? ¿Cuándo añadir vancomicina a este cefepime solo o cefepime y amica? Bueno, pues a la dosis que aquí observáis. Pues cuando, o bien siempre que no haya todavía evidencia de infección por gram positivo, es decir, que estemos adivinando, ¿no? Bueno, en aquellos pacientes que nos salga el warning al abrir la historia clínica de que estén colonizados o tengan antecedentes claros de infección previa por un MRSA, o bien pacientes institucionalizados, o bien pacientes con antecedente de ingreso reciente o antibióticos en los últimos 3 meses, o tengan úlceras por presión, o tengan insuficiencia renal crónica y estén en hemodiálisis. Todos estos pacientes vamos a tener que añadir vancomicina y si a los 24, 48 horas el hemocultivo es negativo, lo vamos a poder retirar, ¿de acuerdo? Esta vancomicina. Si hay alergia al beta-lactámico, pues entonces, según el PROA de nuestro hospital, vamos a tener que utilizar amicacina o aztreonam asociado a levofloxacino y a vancomicina. Todo esto que os pongo aquí está en consonancia absoluta con lo que pone en el tríptico del PROA de nuestro hospital, que también tiene en cuenta y considera la infección en el paciente oncológico granulopénico. Vale. ¿Y qué pasa con el paciente de bajo riesgo? Con aquel que tiene un MASC de más o igual a 21. Bueno, lo que se ha visto, al principio se confiaba muchísimo en esta escala de MASC de bajo riesgo. Sin embargo, desde el 2000, que es cuando se aprobó el MASC, han habido diversas publicaciones en busca de la validación de esta escala que han podido observar o demostrar que el valor predictivo negativo de esta escala no es del 100%. Es decir, claro, sería grave que cataloguemos de bajo riesgo un paciente que enviaremos a casa con tratamiento por boca y se nos escape ni que sea un 10, un 15, un 20% de pacientes que desarrollen complicaciones graves en casa. Esto no nos lo podemos permitir. Y ahí es donde aparece la utilidad de la escala de Cisne, ¿vale? Que es esta, la Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia Score, ¿de acuerdo? Que es justamente para pacientes estables y que tendrían un bajo riesgo por MASC. Por tanto, mirad, este es el Cisne, de tal manera que no tengo mucho tiempo de estarme rato leyéndola, no es muy complicada de aplicar a un paciente, pero tened en cuenta que, por tanto, en una escala de más de 21 o igual a 21, si le hago el Cisne y me sale un score de 1 o 2, ¿vale? 1-2, este será candidato, ¿vale? Este podemos confirmar que es candidato a ser un paciente domiciliario, ¿vale? A un manejo leve, ¿de acuerdo? Por el contrario, si el Cisne, el score es igual o superior a 3, nos vamos a tener que ir como si fuera un alto riesgo, ¿vale? Esta es la novedad en el último tiempo. Bueno, por tanto, si tenemos un MASC de más de 21, más o igual a 21 y un Cisne de 1-2, ¿vale? Y además el paciente le hacéis comer o beber y no vomita, cuidadito, y no vomita, bueno, le podéis decir que dónde vive usted, que esté usted cerca, que tenga un teléfono, que pueda tener contacto con la UACO, o sea, que tenga un contacto fácil, jolín, y estrecho con el ambiente hospitalario, porque todo esto intenta simplificar las cosas, pero lo que no puede ser es que no nos podemos permitir que a nadie le ocurra nada. Entonces, bueno, podemos hacer cipro, o sea, un antiseudomónico, 750 miligramos cada 12 horas, más un amoxicilina clavulánico, 875-125 cada 8 horas, con las mismas premisas un poco, cuando esté apirético 48 horas y los gránulos mejoren o estén por encima de 500, podremos parar esta terapia empírica. Si hay alergia al beta-lactámico, haremos clindamicina y tendremos que hacer clindamicina y aztreonam intravenoso. O sea que probablemente o tendremos que hacer una domiciliaria o tendremos que ingresar al paciente. Vale. Bueno, con esto hemos hecho la alteración de la barrera mucocutánea y hemos repasado la granulopenia febril, ¿vale? Luego ya os respondo si hay alguna duda
al respecto. Vale, y ahora vamos a entrar en el apartado de la disfunción de la inmunidad celular. Bueno, la disfunción de la inmunidad celular es un concepto muy amplio. Las infecciones, a excepción del paciente infectado por VIH con situación inmunológica mala, deteriorada, o sea, en fase de SIDA, realmente las infecciones generalmente son raras, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, los microorganismos son prácticamente patognomónicos y diferenciales de este tipo de disfunción. Mira, revisemos un poco qué es lo que ocurre, ¿no? En estos pacientes que tienen disfunción celular. Vale. El efector final, ¿vale?, de la inmunidad celular es el monocito activado o bien llamado macrófago cuando ya está a nivel tisular, ¿de acuerdo? Y el precursor, lo tenemos aquí, es el promonocito que está en la médula ósea. Este promonocito, ¿de acuerdo?, por un insulto infeccioso, bueno, pues con el concurso del factor activador de gránulos y macrófagos, es decir, el MCSF y el GMCSF, estos factores facilitan la maduración de promonocito a monocito en la médula ósea. Posteriormente, el monocito va a pasar a circulación sanguínea, donde va a permanecer entre 3 y 5 días y después de estos 3 o 5 días ya pasará al tejido donde probablemente estará la infección y pasará o se activará a macrófago, ¿vale?, a monocito activado o macrófago, por el concurso de las citoquinas, es decir, por el concurso de los CD4, de los linfos CD4 positivos, por las citoquinas y en concreto por el interferón gamma, pero también por el tumor necrosis factor y por el GMCSF. Todas estas citoquinas van a facilitar que el macrófago a nivel tisular durante 3 meses actúe, ¿vale?, ya sea en una infección osteoarticular, en una infección pulmonar, en una infección de cualquier tipo, por ejemplo, en una tuberculosis. ¿En quién incide este tipo de infección? Pues incide sin tratamiento alguno, per se, en la enfermedad de Hodgkin, también en pacientes en fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, leucemia linfoblástica aguda en remisión, trasplante de órganos, médula ósea, pero también trasplante de órgano sólido, pacientes sin más que estén sometidos a radioterapia, quimioterapia, sobre todo azatioprina y ciclosporina, también en corticoides, también la enfermedad granulomatosa crónica y en los últimos tal vez 10 años, bueno, el advenimiento, ¿no?, de las terapias biológicas, que es un no parar de comercializarse biológicos, igual salen 10, 15 al trimestre o incluso 20. Al principio no estaban en primera línea, pero sabéis mejor que nadie que están en primera línea y que son capaces hoy en día de curar enfermedades que hasta hace unos pocos años eran incurables. Por tanto, tenemos un montón de pacientes en nuestras consultas que están recibiendo terapia biológica. Y estos pacientes, si bien no presentan infecciones con mucha frecuencia, sobre todo infecciones graves, pero sí que las hacen o las desarrollan por microorganismos muy patognomónicos que nos están de alguna manera indicando que la inmunidad celular está alterada, como es bacterias de este tipo, listeria, salmonella, micobacterias, nocardia, legionela, virus del tipo varicela, citomegalovirus, herpes simple, protozoos, toxo, cryptosporidium, el mintos, cuidadito con el strongyloides, ¿de acuerdo? Porque además en el paciente inmunodeprimido puede hacer todo su ciclo dentro del paciente, con lo cual no necesita de nada más y además su distribución es universal, es decir, que no pensemos solo en strongyloidiasis diseminada en un paciente migrante. O los hongos, como es el criptococo, histoplasma, coccidioides o Pneumocystis jirovecii. En cuanto a la terapia biológica, bueno, por no extenderme demasiado, pensad que los fármacos, por diferentes vías, disminuyendo las células T patógenas, inhibiendo la activación de las células T, desviando la reacción inmunológica de Th1 a Th2, bloqueo de la citoquina inflamatoria, sobre todo del TNF-alfa. Por todos estos mecanismos desarrollan complicaciones no infecciosas e infecciosas, sobre todo en el caso de infliximab, el adalimumab, el natalizumab, alemtuzumab, etanercept, rituxi y abatacept. Y en estos casos, sobre todo, son necesarios más que nunca
programas de cribado de infecciones latentes en pacientes que reciben terapia biológica. Ya me daría por satisfecha, probablemente está conectada Silvia ahí, que también está en el comité de enfermos sometidos a biológicos, y nos daríamos por satisfechos si saliendo de esta sesión todos vosotros, pacientes que tienen alterada la inmunidad celular, les pedís cribados de infección latente con todo lo que tenéis aquí, a lo que tenemos que añadir subpoblaciones de TB y NK, ¿de acuerdo? Y dosificación de IgG, A y M, ¿de acuerdo? A lo que tenemos que añadir lo que tenéis aquí, los IGRAS, marcadores de virus de hepatitis B, C, A, VIH, sarampión y varicela. Sobre todo, una consideración muy especial al paciente migrante. Silvia tiene una consulta específica para ello. No os canséis tal vez en intentar saber de dónde viene, de dónde procede, hasta dónde ha ido, dónde ha viajado, sino que tal vez tenéis abierta totalmente su consulta para que le enviéis los enfermos, porque ella va a buscar si pueden tener malaria o filarias, o va a buscar con ganas si pueden tener una esquistosomiasis, parásitos intestinales, estrongiloides, o según su procedencia va a mirar si tienen serología positiva para Chagas, ¿de acuerdo? Para toxo, para leishmania, y también en función de la placa de tórax y de su procedencia estaremos al caso si puede tener una tuberculosis, una histoplasmosis o una coccidioidomicosis, ¿de acuerdo? Es importantísimo este detalle, tengo que ir rápida, pero por favor es importante, muy importante. Esto va para examen, si fuerais los alumnos. Vale. Disfunción de la inmunidad tumoral. Bueno, el complemento y las inmunoglobulinas, gracias a su fragmento AB y su fragmento FC, son opsoninas. Es decir, que la opsonina, si se altera esta opsonización, se altera la función que posteriormente deben realizar gránulos, monocitos y macrófagos, ¿de acuerdo? Entonces, se altera totalmente la erradicación o el contraataque que tiene nuestro organismo o nuestra inmunidad frente sobre todo a las bacterias capsuladas, ¿de acuerdo? Es decir, que alteración de la inmunidad tumoral igual probablemente a alteración de las bacterias capsuladas. Por tanto, ¿en quién incide? En pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria. Para ello también tenéis personas, compañeros, adjuntos de nuestro servicio que nos dedicamos a ello. En la actualidad, el tema de la inmunodeficiencia secundaria es un tema desbordante, porque son pacientes que están a lo mejor con terapia biológica o leucemia linfática crónica o mielomas múltiples o con CAR T-cells y que hacen inmunodeficiencias secundarias. Entonces, nosotros conocemos los criterios de cuándo hay que aplicar un tratamiento sustitutivo, ¿vale? Si no, hasta que no empezamos a ver las secundarias, lo que veíamos con Lourdes Mateu, sobre todo eran pacientes con hipogamma-globulinemia, sobre todo déficits de subclases de IgG, veíamos déficits de IgA y en el peor de los casos veíamos inmunodeficiencia como un variable, que tal vez eran los que tenían mayor carga de enfermedad. Pero hoy en día esto, bueno, se ha enriquecido de una manera brutal con las secundarias. Estos pacientes hacen sobre todo infecciones por capsulados, neumococo, hemófilus, también hacen infecciones por giardia y por tanto hacen sepsis de origen respiratorio, pueden hacer meningitis, puede ser su primera manifestación, o infecciones intestinales. Por tanto, si son capsulados, tratamiento empírico de un paciente de este tipo y que venga a hospital de día o a urgencias, es una cefalosporina de tercera generación o una penicilina asociada a un inhibidor de beta-lactamasa, como es una amoxicla, sin más. Y más o menos os pongo aquí el tratamiento sustitutivo, que en todo caso tenemos un par de consultas en concreto, Karma Braque y yo, que podemos ayudaros en este sentido porque conocemos bien los criterios para hacer iniciar o no este tratamiento sustitutivo. Vale, vamos progresando y llegamos al paciente esplenectomizado, ya sea una esplenectomía anatómica o funcional. Bueno, ¿qué hace el bazo? Bueno, pues el bazo es un órgano linfático. Es un órgano linfático encargado de erradicar de la sangre, de limpiar la sangre de bacterias gracias al sistema mononuclear fagocítico y a la síntesis de inmunoglobulinas. Es decir, que
Si bien el hígado es muy eficaz en la eliminación de bacterias opsonizadas, por el contrario, la especialidad del bazo es la de destruir bacterias no opsonizadas previamente. O sea que, por lo tanto, el bazo es clave para contraatacar infecciones producidas por algún serotipo, por ejemplo, de neumococo, frente al cual el paciente no tiene inmunidad previa, es decir, no se ha puesto en contacto. Por tanto, especial riesgo en la infección grave en niños, ¿de acuerdo? Es decir, una esplenectomía en un niño no tiene nada que ver con una esplenectomía en un adulto. Tampoco tiene nada que ver una esplenectomía en un adulto después de un traumatismo, porque probablemente quedan implantes después del estallido del bazo, quedan implantes en el peritoneo y estos implantes funcionan, o sea, pueden funcionar como si fuera un bazo, pero en cambio no es lo mismo si es un adulto con una enfermedad hematológica con una afectación del bazo. Entonces sí que, bueno, a lo mejor si tiene 80 años igual ya tiene inmunidad prácticamente frente a todos los neumococos, pero si tiene 40 pues tal vez menos y si tiene 20 todavía menos, ¿vale? Tipo de infecciones y microorganismos, bueno, pues infecciones, sepsis graves y neumonías y meningitis por neumococo, otra vez por capsulados, ¿de acuerdo? Añadiendo a ello la Capnocitofaga canimorsus y la salmonela. Pensad, solamente por experiencia, que un esplenectomizado que viene por fiebre es una emergencia. Es de las pocas situaciones en las que cuando extraéis sangre para un hemocultivo, la tinción de Gram, que no el cultivo, de este hemocultivo ya puede ser positivo para un neumococo. Y si no hacemos un tratamiento rápido, con una cefalosporina, ¿no? un beta-lactámico, una cefalosporina de tercera, este paciente puede morir. Es decir, si nos equivocamos, un paciente esplenectomizado puede morir y además en poco tiempo, ¿vale? Entonces, aquí un apunte a la vacuna. Siempre que podamos, si es una esplenectomía electiva, vamos a tener que intentar hacer vacuna de todo, de hemófilus, de neumo y de meningo lo más precoz posible o lo más cercana posible a la esplenectomía electiva. En el niño, si no, pues bueno, lo vacunamos y es posible que no responda, ¿vale? Pero igualmente los vamos a vacunar. En el niño el riesgo es tan alto que se discute, está controvertido, si incluso darles penicilina durante los primeros 2 años que siguen a la esplenectomía. Vale, y acabamos con el trasplante. Vale. He intentado ser somera, rápida, en el trasplante de órgano sólido y el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y hay un par de diapositivas para el trasplante de órgano sólido. Y quiero que tengáis en cuenta, en cuanto a los factores a tener en cuenta para el riesgo y el tipo de infección que puede hacer el trasplante de órgano sólido, tened en cuenta estos cajones, ¿de acuerdo? Porque hay factores de riesgo pues, de 6 tipos. Factores de riesgo porque el paciente viene con una historia, tiene una edad, una enfermedad de base, puede estar malnutrido, puede tener infecciones latentes, que también tendremos que saber cribar. Pueden haber fármacos previos por la enfermedad que le haya llevado tal vez al trasplante. Luego, el tipo de trasplante, evidentemente no es lo mismo riñón que corazón, que páncreas, que riñón y páncreas o que pulmón, ¿de acuerdo? El otro día os hablaba Rosa del pulmón, que probablemente es el que conlleva un peor riesgo, ¿no? El estado del injerto, la infección latente del injerto, el HLA, es decir, el mismatch y la histocompatibilidad con el injerto, las variables quirúrgicas, el tiempo de la cirugía, las complicaciones que hayan podido haber durante la cirugía, la dehiscencia de sutura, en fin, incidencias postoperatorias, reincidencias, tipo de trasplante, los inmunosupresores y sobre todo el rechazo agudo crónico. Es importantísimo cuando preguntáis, ¿cuánto hace que ustedes lo trasplantaron? Hace 10 años. Vale, perfecto, fantástico. Muy probablemente entonces es como una persona no trasplantada. Pero ojo, ojo, ¿y ha ido todo bien? Mirad a ver si hay cursos del nefrólogo. En nuestro caso solamente vemos trasplante de riñón en nuestro hospital, porque a lo mejor hace 4 meses tuvieron que intensificar ese tratamiento inmunosupresor porque hizo un rechazo agudo. Entonces, cuidadito, cuidadito porque ahí tiene un riesgo mucho mayor de infección. Los microorganismos pueden ser endógenos de su propia flora, ¿vale? Pero también puede ser fruto de la exposición
de este paciente, pues, yo qué sé, a una legionela o a otros microorganismos, quiero decir, por inhalación o por contacto, ¿no? O un COVID, por ejemplo. Infecciones latentes del donante, es decir, yo me llevo un riñón y me llevo un riñón de otra persona que tiene otra historia, ¿de acuerdo? Hay que hacer también cribado de esta persona. Vale. Esta es la última diapo del trasplante de órgano sólido. A mí me gusta mucho, es muy sencilla. Aquí abajo veis los meses, 0, que es el día del trasplante, 1 mes, 2 meses, 6 meses. Primero, a partir del año del trasplante es como si ya no estuviéramos trasplantados. Académicamente un poco hablando, ¿vale? Con la excepción de que te hayan tenido que intensificar el tratamiento inmunosupresor por un rechazo, ¿vale? Entonces, ¿el primer mes qué haces? Pues el primer mes sobre todo haces infecciones relacionadas con el ambiente sanitario y infecciones relacionadas con el tipo de la cirugía y del tipo de trasplante. Infección de herida quirúrgica, si es de pulmón, neumonía, infección de catéter, si es de riñón, probablemente infección del tracto urinario, también a lo mejor si has estado sondado por otro tipo de trasplante es posible que también, si te han hecho un trasplante hepático con laringitis o infección intraabdominal. Dentro de los virus está el virus herpes simple y el virus de hepatitis B, y dentro de la infección fúngica en el primer mes hemos de tener en cuenta la cándida. Vale, a partir de aquí, entre el primer mes y el cuarto mes, bueno, ya empiezan cosas ya de inmunidad celular, ya veis aquí la nocardia, la listeria, Mycobacterium tuberculosis, y aquí los virus de nuestros grandes amigos de la familia herpes, virus Epstein-Barr, virus varicela zoster, pero también papovirus, adenovirus, virus respiratorio sincitial. Ya vienen los hongos, Aspergillus, micosis endémica, Pneumocystis jirovecii, y a partir del cuarto mes, más o menos, pues viene también el Cryptococcus neoformans, ¿vale? Esto es lo que os quería decir en cuanto al trasplante de órgano sólido, ¿vale? Y acabo con el de precursores hematopoyéticos. Intento ser porque es un mundo en el que a lo mejor ni yo tan solo, tal vez tampoco domine a tope. La verdad es que los últimos meses estamos entrando ya en contacto mucho con los hematólogos y estamos aprendiendo, ¿vale? Con Rosa, con Karma y con los hematólogos. Pero bueno, a grandes rasgos, el trasplante puede ser de médula ósea, puede ser de sangre periférica o puede ser de células de cordón umbilical. Y tenemos que tener en cuenta en cuanto a factores de riesgo, porque no todos los pacientes son homogéneos, ¿de acuerdo? No toda la población de estos trasplantados es homogénea, sino que depende de lo que tenéis aquí en pequeñito, ¿vale? Y que básicamente es de enfermedades de base del paciente, de su edad, de enfermedades subyacentes, ¿vale? De si el trasplante es halogénico, o sea, si es autólogo, que es el de tu propia célula, por tanto, poca inmunosupresión, halogénico emparentado, un poquito más de inmunosupresión, o ya el sumum halogénico no emparentado, que es por el HLA, probablemente el que nos habrán tenido que inmunodeprimir más para que nosotros no rechacemos esa médula, ¿de acuerdo? Y si además nos han tenido que aplicar un régimen de intensidad, o sea, ablativo, ¿de acuerdo? No de intensidad reducida, pues entonces el riesgo es máximo. Ya con esta acabo, esta es la última, y estos pacientes trasplantados con progenitores hematopoyéticos desarrollan o pueden desarrollar multitud de síndromes que no siempre corresponden a una infección y que dependen en gran parte del intervalo de tiempo post-pretrasplante, ¿vale? Entonces, aquí en esta, que yo os animo a que os quedéis esta tabla porque es bonita de leerla con tranquilidad, ¿vale? Si estamos menos de 3 semanas antes del trasplante o estamos entre las 3 semanas y los 3 meses después del trasplante o más allá de los 3 meses. El riesgo y las posibilidades de infecciones o no infecciones a distintos órganos, porque todos estos es la piel, el sistema nervioso central, el pulmón, el esófago, ¿de acuerdo? Son muy variadas. Tened en cuenta que las complicaciones no solo son infecciosas, que son las más temibles, pero sino que también hay que hacer el diagnóstico diferencial con toxicidad de fármacos y la enfermedad del injerto contra el huésped. Bueno, recordaros de nuevo los cribajes, que ya lo hemos dicho, y estos serían los mensajes para llevaros a casa. Y es, ante un paciente inmunodeprimido,
hay que considerarlo primero la vía o las vías, que este es el problema fundamental, que a menudo no solo hay una vía inmunológica alterada, sino que hay varias vías inmunológicas alteradas para, de alguna manera, adivinar qué microorganismo puede estar ahí detrás, ¿no? O ahí delante. A menudo la enfermedad de base y otros tratamientos previos, tened en cuenta esto, o simultáneos, el paciente no está solo con una cosa, sino que está con 1000 cosas y que además ha llevado otras cosas. Y esto pueden actuar como factores de confusión, ¿de acuerdo? Antes del inicio del tratamiento inmunosupresor es imprescindible, o sea, me quedaría casi con esto, hacer cribado de infección latente, determinación de inmunoglobulinas y de linfos CD4 y CD8 positivos y completar la vacunación de pacientes, es decir, enviar al centro de vacunación antes de llevar a cabo el trasplante, de llevar a cabo un inicio de un biológico o de una terapia, de una quimio. Sí, igualmente le enviaré un email, sí, fue como... Vale, ojo y mucho ojo en migrantes. Se debe ampliar este cribado en función de la zona geográfica de donde proceda. Os invito a que os ayude Silvia. Uy, perdón. Toda complicación, y yo creo que le he reenviado el link a Eva Montané, una buena colega y amiga mía, que va detrás nuestro para que sepamos que cuando un paciente ingresa con una infección grave es obligado comunicar como una reacción adversa, ¿de acuerdo? Ponerse en contacto con farmacología clínica y comunicarlo. El tratamiento antimicrobiano del paciente inmunodeprimido debe contemplar en su seguimiento, sobre todo, otra cosa que todavía nos complica más la vida, que es la aparición del síndrome de reconstitución inmunológica, que no es ni muchísimo menos infrecuente y que nos complica mucho la vida a todos nosotros. Y que todos los que os habéis dedicado a VIH, la verdad es que os conocéis muy bien. Vale, y con ello, muchísimas gracias a todos. En fin, y eso es todo. Ya está. Bueno, muchas gracias, Luisa. Vamos con el turno de preguntas. Antes, 2 comentarios respecto a la dinámica de las sesiones. El primero es que el chat está lleno de mensajes de gente que o no ha tenido sonido o no ha tenido imagen, vale, o finalmente no se ha podido conectar. Entonces, este es un tema recurrente en los enlaces de sesiones que hay que solucionar. No nos debería pasar tantos errores con las conexiones. A ver qué es lo que se puede hacer. Y el segundo, Eli Pagés me recuerda que os registréis todos con el link que tenéis en el chat, porque de los 25 asistentes, solo 10 nos hemos inscrito en el link y no os constaría para la carrera profesional. Y vamos con preguntas. Empiezo yo, luego hay una pregunta de la profesora Calomarde y luego está Lucía, creo que por orden. Luisa, yo te quería preguntar si nos podías concretar un poco más cuáles son los gérmenes más frecuentes hoy en día en el neutropénico. Decías que los cocos gram positivos son frecuentes. ¿Cuáles serían los gérmenes más frecuentes? Y sobre todo, ¿cuándo hay que sospechar hongos y cuándo hay que empezar con anfotericina B, que es un tema que no comentabas? Sí. Bueno, como os decía, a lo largo de las décadas ha ido variando, desde los primeros trabajos de Bodey, que empezaron con bacilos gram negativos, ¿no? Pero ahora realmente están 50-50, pero los cocos gram positivos en muchas de las series, sobre todo en aquellos pacientes que llevan catéteres, pues predominan, ¿no? Y por tanto en estos pacientes son coagulasa negativos y estafilococo aureus. A pesar de ello, muchos de estos pacientes, sobre todo cuando no hay foco infeccioso, entonces sí que me iría a la enterobacteria. Es decir, que si hay un catéter, tal vez me decantaría al coagulasa negativo y al aureus, ¿vale? E incluso al MARSA. Si no hay foco, me iría a la translocación bacteriana desde el tracto alimentario, desde el tracto digestivo, y por tanto me iría a una enterobacteria, ¿vale? Entonces, miraría que no cumpliera criterios de Bleas para poner el tratamiento lo mejor posible. Vale, respecto a cuándo los hongos, vale, sobre todo cuando hay granulopenias prolongadas, sobre todo son hematológicos, habitualmente no son pacientes con neoplasia sólida, suelen ser pacientes con neoplasia hematológica, más allá de los 7 días, no suele ser cándida, porque justamente estos pacientes, la mayoría de ellos van con profilaxis antifúngica, con lo cual no. Entonces depende, pero evidentemente caballo de batalla número 1 es Aspergillus. Hay que hacer galactomananos
seriados, en sangre y a la que haya afectación respiratoria, pruebas de imagen para poder hacer el diagnóstico de probabilidad de aspergilosis invasora. Y bueno, ponemos anfotericina B liposómica. Muy bien. La profesora Calomarde de reumatología te pregunta si el cribado de la infección latente es positivo, ¿cuánto ¿Sí? tiempo hay que esperar a iniciar un tratamiento biológico? Vale, buena pregunta. Sí, es Cristina, ¿no? ¿Sí? Vale, Cristina. Vale, bueno, sí, ella como futura reumatóloga, los reumatólogos en nuestro hospital son el número 1 en prescriptores y no es por nada y no es porque haga ella la pregunta, pero son el número 1 en lo bien que lo hacen, no es por nada, saben muy bien, son los que desde hace más tiempo su Sociedad de Reumatología Europea Nacional ya les dijo muy claramente desde el principio, cuando ya empezaron a utilizar los rituximabes, qué es lo que tenían que hacer. Así que lo hacen muy bien. Bueno, a ver, como de sentido común, intentamos que el primer mes intentar poder poner el tratamiento de la infección latente, que fundamentalmente estamos hablando de tuberculosis la mayoría de las veces, pero también puede ser de un virus de hepatitis B. Un mes, 2 meses, todo lo máximo que se pueda esperar. Pero yo siempre le digo a los pacientes y a mis compañeros prescriptores que ellos mandan. Si creen que el paciente lo requiere de forma urgente al mes, bueno, hay que asumir el riesgo. ¿Sí? Cristina? Okay. Cristina, ¿vols que et comenti alguna més? No, está d'acord. Hay hoy una pregunta que no sé si es de Boris o Lucía. Me aparece en la pantalla de Boris, pero con el nombre de Lucía. Sí, Vale. sí. No soy yo que he suplantado a Lucía. Luisa, una pregunta. El ejemplo que más nos tocaba a nosotros era el ejemplo del LMP y el natalizumab. Sí. Que era prácticamente personas que presentaban alteraciones neurológicas y estaban recibiendo natalizumab, Sí. era por Sí. descontado que podían tener un LMP. ¿Tú crees que en casos específicos de biológicos específicos, o sea, el caso de un paciente que tiene un cuadro febril y que está recibiendo un biológico X, ¿tú crees que valga la pena dar una terapia mucho más dirigida a un germen específico? ¿Hay alguna asociación que realmente es tan fuerte como el natalizumab y la LMP en los biológicos que se utilizan en reumato o en otras enfermedades neurológicas? Sí, es buena la pregunta. Bueno, con el natalizumab y la LMP y la esclerosis múltiple han habido casos muy desgraciados y muy... la verdad es que ni tan solo en esto, la verdad es que los neurólogos, por ejemplo, y en concreto tengo mucho contacto con la doctora Ramo en este comité que tenemos de biológicos, pues fueron los primeros, los de la industria, porque claro, eran los que estaban más interesados en ello. Tienen un cuadro que yo ahora, la verdad, lo siento, lo debo tener en alguna diapositiva, pero soy incapaz ahora de recordarlo. Pero, es decir, hoy en día que tengas una serología positiva para JC, no contraindica un natalizumab, sino que hay todo un algoritmo muy bien estimado y muy bien estipulado para que realmente no lo pueda recibir o tal vez sí, o tal vez sí. Es decir, que en esto se han puesto mucho las pilas. En otras asociaciones así como muy patognomónicas, bueno, yo diría el rituxi con la tuberculosis, mucho. Y luego os diría que en el Mensa hay una página, no la he sabido encontrar en la última edición, pero en la del 2021, hay en una página los MABes, ¿no? Los monoclonales, y el tipo de infección que hacen, dependiendo en qué punto bloquean. Muchas gracias. Solo una pregunta y ya les dejo. Por ejemplo, en el caso de que tengas a alguien que tenga una enfermedad latente por tuberculosis y tenga que forzosamente empezar rápidamente un rituximab, ¿tú propondrías hacer un tratamiento completo para este paciente mientras empiece el tratamiento con rituximab en vez de hacer un tratamiento erradicador? No, bueno, profiláctico, quieres decir de la tuberculosis, ¿no? Sí, en vez de, sí, un paciente habitualmente que tenga una hacemos prevención,
Hombre, para ir más rápido igual podemos hacer un isoniazida rifampicina. Esto me parece que, no sé si Silvia está conectada. Sí. I ella, ai, que bien, Sílvia, doncs digues, que a vegades fem combinacions per anar més ràpid, no?, en el tractament. El que diu el Boris és una bona pregunta perquè jo me l'he fet bastant freqüentment. Ara mateix tenim un pacient hemato ingressat amb una leucèmia que té uns ígres positius i té un TAC amb adenopaties calcificades, el parènquima pulmonar té cicatrius de tuberculosi. I clar, és un pacient que et planteges si fer... Hem fet un TAC tòraco-abdominal per descartar malaltia tuberculosa activa, però jo em plantejava això que diu el Boris. En alguns casos aquest senyor ha tingut que rebre rituximab, doncs aviam, mentre descartes la malaltia tuberculosa activa, fer el tractament complet. Però això no està escrit, Boris. Això és una que a la pràctica clínica és una alternativa que tenim. Que ens ho plantegem i si no triga molt pots fer tractament complet una setmana i no passa res per fer tractament. L'error seria al revés. Al revés. El que jo sempre dic és que l'error fonamental, l'error pitjor seria que un pacient tingués una malaltia tuberculosa activa i li estiguéssim donant isoniazida només. Això sí que seria, prefereixo que la gent s'equivoqui, que faci al revés, que faci el tractament complet i després desescalarem, que no al revés, que no un pacient tingui una malaltia tuberculosa activa i li estiguem donant isoniazida. Vull dir que és una bona, jo crec que seria una bona pràctica, Boris, sí. Bueno, gràcies. Molt bé. Lluïsa, si vols deixar de compartir pantalla, crec que podrem veure'ns més gent en el mig. I l'última pregunta és de l'Eugènia Negredo. Eugènia. A veure, em sentiu? Sí. Sentiu? Sí. Ja està, no? Res, molt pràctica. M'ha agradat molt, Lluïsa, el repàs que has fet. Gràcies. Gràcies. Una coseta molt pràctica sobre VIH, no? Has dit del cribatge d'infeccions latents i vacunar i de més. En el pacient VIH l'inclouries també dintre de tot aquest cribatge. No ho fem tan metòdicament com jo crec que ho hauríem de fer. Per exemple, vacunem, sí, de pneumococ, d'hepatitis i de més, però no sempre, no tots, els tenim una mica així segons el metge, segons el seguiment. Vull dir que ho hauríem de tenir una mica més ben estructurat, potser incorporar més en això infermeria. No només que els punxin, sinó que els vagin programant. I després també has dit la determinació dels ígres, de les immunoglobulines A, G. Això no ho fem en els pacients VIH, almenys jo no ho faig i crec que no ho he vist mai en altres companys. Ho hauríem d'incloure a la primera visita o no sé cada quan o com ho veus? Clar, tot depèn una mica, ho dic per no saturar, fer coses potser que no tenen sentit, no? Si faig una extrapolació amb pacients, per exemple, reumatològics i tots aquests malalts, com aquests malalts sí que probablement nefro, reuma, hemato, onco, sí que ja saben que depenent de quina malaltia diagnostiquen, ja els hi fan. Malaltia de Crohn, per exemple, inflamatòria intestinal, com no saben en quin moment poden necessitar una azatioprina o un biològic, ja hem quedat que quan el diagnostiquis, fes-ho ja, fes-ho ja. Clar, el pacient infectat per VIH jo entenc que avui en dia, afortunadament, és diferent, perquè el vostre malalt, a no ser que, bueno, depèn del context, m'imagino, del pacient, però no sé que abandoni el tractament, Eugènia, probablement anirà bé. Aleshores, no ho sé. Depèn del context, si és un pacient que endevines que pot no anar bé, fes això el abans possible. Fes això el abans possible. Perquè vacuna el abans possible, les vacunes evidentment per tots. Sí, això ho fem per tots. O és el que hem d'intentar fer amb tots, però ja estem en ello. No, era més que els ígres, no sé si potser en una primera visita els hauríem de fer tots. Jo quan era més joveneta els hi fèiem el mantús a tots. Ara no ho fem a ningú, no ho sé. També els pacients estan millor immunològicament, ha canviat molt. I si venen de fora, de totes, Eugènia, Sílvia? Si és VIH, també.
doncs això, recordar-ho, no? Que ho hem de fer. I la resta d'infeccions també amb el VIH, no? L'estongiloides, l'esquistosoma, que també són infeccions que són importants cribar-les en el VIH. Si venen de fora, dius. Sí, els immigrants. Sí. Vale, merci. Gràcies. Vale, doncs em sembla que hem de tancar perquè estem fora de temps. Moltíssimes gràcies, Lluïsa. Vale, a vosaltres. I quedeu tots emplaçats per dijous que ve. Començarem a les 2 en punt. I jo us recomanaria connectar entre 5 i 10 minuts abans per si hi ha algun problema que no ens retrasi, sobretot ponents i moderadors. D'acord. Vagi tot molt bé. Molt bé, adéu. Merci, gràcies, Lluïsa. Adéu. Adéu.